ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los jueves, o intentamos todos los jueves tener nuestro bloque jurídico y estamos con Pablo Contreras, nuestro abogado de Juris Maule, digo nuestro abogado, ella, que ya está junto a nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a usted le va a sonar quizás chino mandarín, pero en realidad no es tan así. Régimen comunicacional, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, quizás no es lo que usted está pensando, pero sí, Pablo nos va a aclarar estas dudas. ¿Cómo estás, Pablo? Tanto tiempo. Muy bien, muchas gracias. Las circunstancias de la vida volvieron a hacer que lograras venir después de 18, todo, ya estamos de vuelta. Costó, las fiestas complican un poco la situación. Bueno, hablando del régimen comunicacional que pareciera que no nos invoca mucho, ya quizás quienes han estado en materias de familia, en demanda, en procesos judiciales tengan un poquito más de idea, pero el régimen comunicacional, también conocido como régimen de relación directa y regular, o antes conocido como las visitas. Entonces, en el fondo es el derecho que tiene el padre que no tiene el cuidado personal para poder relacionarse con su hijo. Eso es en estricto rigor. Ahora, este término que a lo mejor la gente más comúnmente lo conoce como las visitas ha ido cambiando, pero no ha ido cambiando porque sí, ha ido cambiando porque se ha ido entendiendo que este régimen no es solo una visita de ir a ver al niño un fin de semana, lo saco de la casa de la mamá, me lo llevo a la casa, lo entrego y listo, y me olvidé de la situación. Quizá hace 10, 15 años atrás era un poquito eso, ¿eh? Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo, no solamente desde el punto de vista de práctico, que los papás están más involucrados, porque vamos a hablar siempre de papás, porque normalmente, el 90% de los casos, las mamás tienen el cuidado de los hijos cuando los padres están separados, y es el papá, en el fondo, el que tiene este régimen comunicacional. Sin embargo, hay casos que son distintos, donde el padre tiene el cuidado personal y es la mamá quien ejerce el régimen comunicacional, pero por un tema más práctico vamos a hablar del papá, ¿ya? No piensen que hay una discriminación hacia los padres, pero normalmente es así. Entonces, antes efectivamente ocurría que el papá tomaba al niño, se lo llevaba y lo dejaba después en la casa de la mamá y normalmente el papá no sabía nada más de los niños hasta las próximas visitas. Sin embargo, esta idea ha ido cambiando no solo con que los padres se han ido empoderando un poquito más también en la crianza de los hijos, y ahora se entiende que este régimen comunicacional es un régimen donde el padre no solo tiene el deber, y no solo es un derecho, es un deber de relacionarse con su hijo, sino que ejercer la denominada coparentalidad. La coparentalidad básicamente ¿qué es? Es ejercer los cuidados de los niños y la crianza de los niños en común con el padre o madre que sí tiene el cuidado personal. ¿Qué implica eso? Ya no solo visitar a los niños, sino que participar en las actividades del colegio, participar en la educación y la crianza de ellos. En los temas médicos, cuando hay que ir al hospital o clínica, por ejemplo. Llevarlo al médico, ayudarlo a hacer las tareas, estudiar para una prueba, involucrarse en las actividades que este niño hace, como por ejemplo si juega fútbol o si hace alguna otra actividad como atletismo, bueno, tendrá su deber también el papá de llevarlo, de acompañarlo, de llevarlo a un cumpleaños, cosa que a lo mejor hace años atrás los papás no se involucraban mucho, ahora tienen este derecho y este deber de ejercer esta coparentalidad, y es por eso que el término ha ido cambiando, ya no es visitas, porque claro, el término visita evoca eso, evoca, lo voy a ver, estamos listos, me voy, cumplí. No, ahora es un derecho y un deber que tiene el papá y un derecho que tiene el niño de poder relacionarse de esa manera. Ahora bien, muchos papás dirán, bueno, la verdad es que yo trato de participar en esto, pero a veces la mamá no me deja, o a veces, más que la mamá no lo deje, hay conflictos ahí en la separación que generaron que el papá a lo mejor hoy día no tiene participación en las actividades del colegio, o que no tiene participación en los estudios del niño. Primero que tienen que tener claro los padres es que hoy día la ley asegura a los padres poder participar en actividades en el colegio. Ya no es solo un tema de que ustedes lo tengan regulado donde diga el papá podrá participar en las actividades del colegio. La ley en este caso asegura a los padres poder participar. Así que ustedes pueden ser el apoderado suplente, ustedes pueden ir a las reuniones, ustedes pueden ir al colegio, por ejemplo, a solicitar un informe de conducta o un informe de notas del niño, porque es un derecho que tiene el padre y en el colegio van a tener que reconocerse. No necesitan una sentencia judicial que así los diga, así que no hay nada que obste a que ustedes puedan participar activamente en la educación de sus hijos, ¿ya? Eso es un tema que es tremendamente importante que lo tengan presente. Así que el hecho de que la mamá no los deje o no les cuente, porque a veces lamentablemente entre los padres hay una mala comunicación, y esa mala comunicación genera de que la mamá no le traspase información y el papá diga, chuta, yo no sé nada, salvo lo que mis hijos me dicen.
Pero bueno, también está la iniciativa del propio padre de poder participar, acercarse en este caso al colegio, si el niño está en un CEFAM, acercarse al CEFAM a preguntar o llevarlo directamente a los controles médicos que tengan. Involucrarse. Involucrarse, efectivamente. Sí. Aquí ya no basta con decir es que la mamá no me deja, no. Tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Ahora bien, alguien me puede decir, ya, pero es que la verdad es que me llevo muy mal con la mamá y no hemos podido regular un régimen comunicacional, me pasa a los hijos cuando ella quiere, dependiendo de cómo esté la situación, que eso es una queja bastante recurrente de los padres. Bueno. Pero eso es cuando, disculpa, eso es cuando no está regulado, porque obviamente, claro, porque si no está infringiendo también no hay resolución. Pues. A eso quiero llegar. Disculpa. Esto muchas veces pasa cuando justamente no se reguló el régimen. Entonces, a ver, normalmente las mamás son mucho más involucradas cuando hay que iniciar un juicio en materia de familia. Normalmente las mamás son bastante empoderadas y lo hacen. Recurren a un abogado particular o recurren a la Corporación de Asistencia Judicial o a las clínicas jurídicas y se involucran en este proceso. Pero lamentablemente muchos papás no lo hacen. La recomendación, si ustedes no pueden tener una relación con sus hijos o esa relación está muy condicionada a los cambios de ánimo, a los cambios de voluntad de la mamá, tienen que regularlo. Esto es igual que los alimentos. Ustedes, los papás que no tienen el cuidado personal, están obligados a pagar alimentos, pero esa obligación nace cuando se regula. Claro. El régimen comunicacional es exactamente igual. Si bien desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, uno podría decir, bueno, independiente de que esté regulado los alimentos, el papá debería aportar igual. Y lo mismo pasa con las visitas o con el régimen comunicacional. Pero lo que de verdad ocurre es que no siempre es así. No siempre hay buena comunicación, no siempre hay buena predisposición del otro lado. Entonces, si tienen problemas, tienen que regularlo. Yo creo que eso es lo más común incluso. La verdad es que muchos de los términos de las relaciones entre papá y mamá no son buenos. Yo creo que más del 80% no son buenos. Y lamentablemente no todos los papás tienen una altura de miras de decir, bueno, lo que haya pasado entre nosotros no es lo relevante, lo importante son los niños. No siempre se anteponen los niños primero y eso genera estos problemáticas. Entonces, bueno, si no tienen un régimen de relación directa y regular o no pueden comunicarse con la mamá, tienen que iniciar un proceso judicial. ¿Cómo se hace? Primero, al igual que en materia de alimentos, ustedes tienen que acudir a un centro de mediación. En ese centro de mediación ustedes lo pueden pedir a través de la página de internet, que es www.mediacionchile.cl. Con su clave única pueden pedir la mediación, o sea, ni siquiera tienen que ir al centro de mediación para pedir la hora, o si no tienen acceso a internet o no saben cómo hacerlo, pueden ir directamente al centro de mediación y en la misma página de Mediación Chile sale cuál es el centro de mediación más cercano a la comuna que ustedes tienen. ¿Por qué esto? Porque la mediación en nuestro país en materias de familia, en la mayoría de las materias, cuidado personal, visitas, alimentos, es un requisito previo obligatorio para iniciar una demanda. ¿Por qué? Porque no todos los casos van a terminar en demanda. De repente ocurre que los papás, la mamá no es que no quiera que el papá vea al niño, es que lo que pasa es que no hay buena comunicación entre ellos y requieren de un tercero imparcial que les pueda decir, mire, esto es lo que podría el papá darle de visita. ¿Usted está de acuerdo? El papá está de acuerdo y la mamá también. Y a lo mejor siempre estuvieron de acuerdo, solo que no lo podían plasmar en un documento. Eso es muy frecuente. Entonces, muchas veces los casos van a terminar en la mediación. La mediación es un proceso donde un tercero les va a dar una sugerencia de cómo podría ser este régimen comunicacional. Si las partes están de acuerdo, ese régimen firman un documento que se llama acta de mediación y ese acta de mediación el mediador lo envía al tribunal de familia, el juez de familia lo aprueba y tiene el mismo valor que si ustedes hubiesen demandado y se ahorra un proceso judicial que puede durar como mínimo 3 meses y como máximo 9 meses, hasta un año incluso en algunos casos. Claro, o sea, obviamente si las partes están de acuerdo es mucho más fácil, mucho más fácil. Mucho más fácil, mucho más rápido. Y también tienen que pensar que es mucho más probable que la mamá cumpla con ese régimen si ella misma estuvo dispuesta a acordarlo. ¿Por qué? Porque nació de un consenso de ambas partes, más que si se lo impusiera un tribunal, ¿ya? Ahora bien, imaginémonos que pido la hora de mediación, llega la hora de mediación y la mamá va y no quiere, por el motivo que sea, pueden ser válidos como no, después vamos a ver ese tema, o simplemente no llega a la mediación porque no está de acuerdo. Entonces lo que va a ocurrir es que esa mediación se va a dar por frustrada. ¿Y qué ocurre con eso? Porque la gente dice, ¿y qué sigue? ¿Pido otra mediación? Bueno, no tiene mucho sentido pedir otra mediación porque ya se denota que la otra parte no tiene un interés que se regule. Juicio, efectivamente, ya no queda otra alternativa. Bueno, ¿en qué caso sí yo les recomiendo que insistan con otra mediación? En el caso en que la mamá no pudo venir por motivos laborales, a lo mejor o tuvo un problema ese día y si está de acuerdo, bueno, en ese caso pidan otra mediación. Ah, ya, o sea, puede ser una excepción a la regla según le haya pasado algún chasco, alguna problemática ese día. Claro, perfecto. Y que obviamente lo comunique, porque si no lo dice, hay que seguir adelante nomás, porque si no, no pueden esperar toda la vida. Aquí lo importante es, y mucha gente me pregunta,
pero ¿y qué es lo que puedo pedir como régimen de visita? ¿Cuál es el régimen de visita? Y la verdad es que yo no puedo decir que la ley lo regula porque la ley no se pronuncia respecto de cuál es el régimen comunicacional que un padre va a tener con su hijo. Lo que la ley señala es que aquel régimen que sea más beneficioso para el niño. Por ende, nos deja un poquito en lo mismo. Entonces mucha gente me pregunta, es que va a depender, y va a depender de múltiples factores. Miren, por un ejemplo, no es lo mismo un régimen comunicacional de un niño de 1 año que de un niño de 12 años. Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo tampoco un régimen comunicacional de un papá que hasta hace poco a lo mejor estaba hasta casado con la mamá y que el niño tiene 8 años y toda la vida el padre ha vivido con el niño. Por ende hay una profunda cercanía entre papá e hijo. Si hace un mes a lo mejor vivían bajo el mismo techo y que por circunstancias a lo mejor este papá se fue de la casa, terminó la relación, pero resulta que la relación no terminó bien y la mamá ahora no les deja ver al niño. O no se ponen de acuerdo cuál es el régimen, que también es una posibilidad. Claramente ese va a ser un régimen mucho más amplio. Se trata de un papá que lo tuvieron que demandar, por ejemplo, de reconocimiento de paternidad para que reconociera al niño. Luego no vio al niño durante 3 o 4 años, luego lo tuvieron que demandar de alimentos, pagó forzadamente alimentos, pero resulta que ahora el niño tiene 8 años y él quiere participar en la vida de ese niño. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero obviamente el régimen comunicacional que él va a tener va a ser muy distinto a la de este papá que participó activamente en la vida del niño. Entonces, no hay un estándar. Yo no les puedo decir esto es lo que la ley señala porque la ley tampoco lo dice. Va a depender de la relación que cada uno mantenga con sus hijos. Sin embargo, si alguien me dice, pero ¿qué es lo común de un papá que normalmente está presente en la vida de sus hijos? Si quieren saber un régimen más estándar, el más común es que sea un fin de semana por medio, desde un viernes hasta el domingo, es decir, primera semana está con el papá, segunda semana no, tercera semana del mes sí está, cuarta semana no, y ahí se va dando vuelta a medida que va avanzando, en este caso, el mes, ¿ya? Eso es del viernes al domingo, normalmente con pernoctación. Eso depende un poquito de la edad de un niño. Normalmente la pernoctación, que es el derecho a que se queden los niños durmiendo en la casa del papá, es a contar de los 2 años, cuando el niño ya no es lactante, cuando el niño ya puede comer. Normalmente desde esa edad ya empezamos a hablar de un régimen un poquito más amplio como este. Cuando se trata de niños que son lactantes, a veces es un sábado y un domingo por algunas horas, porque se entiende que todavía está el apego. Claro, a eso es... Claro, cuando son más pequeños. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque también muchos papás me dicen, pero es que ese proceso dura 1 año, dura 2 años y no voy a estar en un juicio en 1 año más. Lo que se puede hacer es que ustedes tengan un régimen comunicacional progresivo. ¿Qué es eso? Que durante una cantidad de tiempo sea, por ejemplo, el sábado por 3 horas, el domingo por las 3 horas, pero para luego, cuando el niño tenga, por ejemplo, ya 1 año de edad, ya por 6 horas, y cuando tenga 2 años, a lo mejor ya pueda tener pernoctación. Entonces, ese régimen puede dejarse establecido desde ya la progresividad en el tiempo. Eso es posible. Y este régimen progresivo también es posible que se regule en casos de papás que no eran tan presentes, de papás que a lo mejor no tenían un régimen comunicacional, de papás que no veían a sus hijos. Ellos podrían perfectamente regular un régimen que a lo mejor los primeros 3 meses sea por unas horas y en la casa de la mamá, porque no existe este apego con el papá. Pero que a contar, por ejemplo, el 4.º mes ya se lo puedan llevar de la casa de la mamá por unas horas. Y ya a lo mejor a contar del 6.º mes o del año, que ya pueda estar con el papá desde el viernes hasta el domingo, que es este régimen estándar. Entonces, igual se puede dejar establecido de una manera que a lo mejor no tengan que iniciar otro juicio en el futuro, ¿ya? Ese es el estándar en cuanto a lo que se llama el régimen comunicacional ordinario. También se puede regular, porque muchos papás me pueden decir, sí, pero es que significa que yo durante 15 días no voy a ver a mi hijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre el domingo hasta el sábado, hasta el viernes de la semana subsiguiente, claro, hay como 12, 13 días. Entonces lo que normalmente se regula acá es que en esa semana que no les toca, por ejemplo en la primera les toca visita, en la segunda no y la tercera sí, en la segunda puedan, por ejemplo, retirar al niño el día martes o el día jueves del colegio o del jardín, se lo llevan para la casa, toman once y luego se lo llevan a la mamá. Un día martes y un día jueves, que puede ser lo más óptimo. Entonces así no pierden el contacto con el niño para también reforzar estos lazos con él. Y además, dependiendo un poquito de la edad, también se puede regular llamadas o videollamadas todos los días en que no tengan un régimen comunicacional. Obviamente, si estamos hablando de un niño a lo mejor de 12, de 13, de 14 años, que normalmente ya tienen un teléfono, bueno, quizá ahí no es tan necesario por un tema de que se van a poder comunicar por WhatsApp, por Instagram o por cualquier red social. Entonces, pero cuando hablamos de niños a lo mejor menores de 10 años que no tienen su teléfono, ahí se recomienda regular un régimen comunicacional de una media horita para que ese papá pueda llamar a lo mejor al teléfono de la mamá, de la abuela, del abuelo y comunicarse con el niño.
considerando que el niño no tiene teléfono. Porque depende un poquito también de los modelos de crianza. Hay muchas mamás que no permiten que los niños tengan teléfono, otras que sí, eso ya no es algo que vamos a tocar ahora, pero si tiene teléfono el niño a lo mejor es más fácil. Si no lo tiene, hay que regularlo a través del teléfono. Hay que facilitarles, básicamente. Esa es la idea, porque también tienen que pensar en las mamás que cuando un papá quiere estar presente y es un papá que en realidad no tiene ningún problema, es muy beneficioso para los niños que mantengan unas visitas constantes, una comunicación fluida con el papá. Claro, que ahí hay que dejar de lado un poco las cosas que sucedieron en la relación y claro, porque por ejemplo quizás como pareja no fueron los mejores, pero quizás como padre o madre sí funciona el tema. Exacto. Entonces claro, ahí es donde ustedes como abogados también tienen que hacerse lavado de cerebro, porque obviamente cuando llegan a esta instancia muchos llegan con mucha rabia o con ganas de que ojalá no los vean, no tengan ningún derecho, nada. Entonces incluso, claro, yo algunas mamás les digo, y hay que verlo del otro lado. Muchas mamás también, y con justa razón, se quejan y dicen, yo no puedo salir, yo no puedo hacer mis actividades propias, salir con amigos, porque estoy con el niño todo el día. Pero bueno, páseselo al papá. O sea, qué mejor que el papá pueda estar con el niño y que asuma también la obligación que tiene. Y en ese rato libre, o en esas horas, o en esos días en que está, la mamá va a poder hacer su día libre. O sea, no es que los niños impiden hacer las cosas, pero hay muchas cosas que a lo mejor, por no sé, la mamá quiere salir a bailar algún día en la noche. Eso, puede salir con las amigas. Puede hacerlo porque obviamente tiene que dedicarse al cuidado de los hijos, pero si el papá está presente, qué bueno, porque así van a poder realizar también su vida. Y queda más tranquila porque sabe que va a estar bien. No hay que verlo al papá como un enemigo, a pesar de que a lo mejor en la relación pudo haber sido, pero en las visitas no siempre va a ser así. Porque también tienen que pensar que un papá que está luchando por el régimen comunicacional de su hijo, que contrata un abogado, que demanda, es un papá que le interesa. O sea, nadie va a gastar plata o tiempo o esfuerzo en un proceso y que no le interesa ver al hijo, no lo hace por pelear nomás. Realmente hay un interés detrás. Puede ser un muy mal hombre como pareja, pero puede ser un muy padre. Que era lo que yo decía, sí. Y también se pueden regular, en este caso, las fechas extraordinarias. ¿Qué son las fechas extraordinarias? Vacaciones de verano y vacaciones de invierno. ¿Cuál es el estándar? 2 a 3 semanas, en este caso de vacaciones en enero o febrero, que pueden fraccionarse, pueden ser corridas ahí en el fondo como ustedes quieran, porque hay papás que de repente son independientes y a lo mejor no pueden tomarse 3 semanas, pero pueden tomarse una semana en enero o 10 días en enero, 10 en febrero. Se puede regular de cualquiera de las dos formas, porque hay que considerar que los niños menores de edad siempre van a tener enero y febrero libre, o sea, no va a haber problema. Y además una semana en vacaciones de invierno, porque recordemos que los niños siempre tienen 2 semanas. A veces tienen un poquito más, pero normalmente 2 semanas de vacaciones de invierno. Entonces también se recomienda que se regule una semana en vacaciones de invierno para que la otra semana esté con la mamá y la otra semana con el papá. Fechas especiales, como cuáles: Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, fiestas patrias. Mira, respecto a los cumpleaños, yo no soy, y muchos tribunales tampoco, no son de la idea de regularlo. Ah, ya. ¿Por qué motivo? Porque se entiende que es mucho mejor que no esté regulado y que el papá, porque si te fijas, normalmente los cumpleaños se celebran en el fin de semana. Es raro que uno celebre un cumpleaños un martes o un miércoles, ¿ya? Por ende, un año le puede tocar a un papá y el otro año le puede tocar a otro papá por el tema del cambio del calendario simplemente. Pero ¿por qué no es recomendable fijarlo en uno y después al otro? Porque cuando no se regula, se genera un fenómeno que es bastante bueno. Que si el papá no le tocó visita ese fin de semana y estaba con la mamá, al otro fin de semana seguro le va a celebrar el cumpleaños. Entonces al final los niños que de papás separados o que papás que tienen visitas terminan teniendo 2 cumpleaños. Buena. Lo cual al final del día es mucho mejor. Sí. Así que para qué andar peleando, que este año me toca a mí, que el otro año te toca a ti. Ahora, si tienen la posibilidad de tener una buena comunicación y hacer un cumpleaños en conjunto, me parece que es lo ideal. No siempre está esa posibilidad, pero me parece que es la mejor forma también de que los niños vean de que los papás, independientemente de que hoy día no son pareja, sí tienen una buena comunicación y eso le hace muy bien a los niños, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo demando? ¿Qué requisitos necesito? ¿Necesito algún documento específico para poder demandar? Bueno, lo primero es, sí, tienes que tener un documento que es la mediación frustrada. Es decir, primero deben pasar por un proceso de mediación obligatorio. ¿Qué ocurre si entre los padres la comunicación es tan mala que uno ya tiene la certeza absoluta de que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en mediación? Bueno, también está la posibilidad de que ustedes le comuniquen al centro de mediación de que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. O que ustedes contraten un mediador privado y también le comenten que no hay posibilidad de llegar a acuerdo. En ese caso, un mediador privado que es un poco más rápido, que agiliza un poco las cosas, va a llamar a la mamá y le va a decir, mire, ¿sabe qué? El caballero aquí está pidiendo régimen comunicacional, pero comentó que parece que hay un rechazo, eso es así, ¿usted quiere participar del proceso? No, no quiere participar del proceso. Y listo, el mediador privado al mismo día les puede entregar el certificado de mediación frustrada.
¿ya? Entonces eso agiliza las cosas para iniciar una demanda. ¿En qué otro caso? En el caso de que ustedes, por ejemplo, tengan una orden de alejamiento porque hayan habido causas de violencia intrafamiliar, la ley señala que ustedes no pueden mediar, y como no pueden mediar, basta que se acerquen a un centro de mediación con la orden de alejamiento, que esté vigente evidentemente, y les van a entregar inmediatamente un certificado de mediación frustrada. Es decir, aquellos papás que tienen órdenes de alejamiento no pueden hacer mediaciones, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que tener muy claro. Y en ese caso, el único documento exigible, obviamente, es la mediación, y evidentemente el certificado de nacimiento del niño, que me ha pasado, aunque parezca increíble, que algunos papás me han dicho yo quiero tener un régimen comunicacional con mi hijo y resulta que ni siquiera los han reconocido. No los han reconocido. O sea, hay que partir por ahí, esa es la piedra angular de todo. ¡Reconócelo! El derecho a tener un régimen comunicacional nace obviamente con el reconocimiento, porque es de ahí que nace la calidad de hijo. Claro. ¿Ya? Oye, Pablo, bueno, nos pilló el tiempo, sabemos que hoy día yo te dije que estábamos un poco más acotados, sí, así que te doy las gracias, yo sé que trataste así de decir todo lo que pudiste y te dejo invitado para que la próxima semana quizás podamos seguir o viendo algunos temas que quedan pendientes. Hay un tema que es importante tocar y que probablemente muchas mamás que están escuchando dicen, sí, pero es que el papá es violento, el papá es alcohólico, el papá es drogadicto, tiene condenas penales. ¿Puedo ponerme al régimen comunicacional? Sí. ¿Puedo suspender un régimen que ya existe? También. Entonces, próxima semana vamos a hablar un poquito de eso, cuáles son los casos, qué se puede hacer en ese tipo de situaciones. Claro, porque también sabemos que obviamente también tenemos que ver por la integridad del más pequeño. Exacto. Exacto. Pablo, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La invitación es a que vuelva y como te digo, terminemos ese tema porque ese punto, ese ítem creo que es súper relevante también. Bueno, ahí hace la invitación también a que la gente visite la página y contrate los servicios en caso de verse envuelta en esta u otras situaciones. Sí, nos pueden contactar a través de nuestra página web que es www.jurismaule.cl. Ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, está el número de teléfono, está nuestro correo. Lo ideal, bueno, nuestra primera consulta siempre es gratuita, pero lo ideal es que primero agenden una hora para poder llamarlos, tener una videollamada o pueden acercarse a nuestra oficina y ahí les podemos explicar en este caso qué se puede hacer en el caso concreto de cada uno. Perfecto. Pablo, que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Hasta luego, que estés bien. Perfecto, de esta forma, siendo mediodía aquí, nosotros vamos a comenzar a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Nos vemos a las 14 horas en las noticias, a las 16 horas en Mujeres en Sintonía y a las 21 horas Mati Cruzat toma la posta entonces con la edición central de informaciones. Que esté muy bien, cuídense mucho, chao, chao.